Bienvenidos al Rodecito Superstar Show, este episodio número 10. Aquí estamos con Adrián. Hola Adrián, ¿qué tal? Muy buenas, Javier. Pues sí, aquí estamos en este ya 10º programa de la segunda temporada del Rodecito en Superstar Show. Y hoy, pues eso, hablamos de unos aniversarios de unos atentados importantes, tanto aquí en España como en Estados Unidos, por parte del grupo terrorista de Al-Qaeda, de los que, sobre todo el del 11M, el AT4 de la estación de Atocha de Madrid, se cumplen ya 20 años. 20 años de ese atentado que tuvo lugar en la estación de Atocha. Anteriormente, cuatro años antes, en 2001, hubo lugar un atentado que, bueno, cambió también mucho la vida de todas las personas a nivel mundial. En Estados Unidos, recordamos que también se produjo ese atentado por parte del líder de Al-Qaeda por entonces, ya fallecido, Osama Bin Laden, que, Uh-huh. bueno, fue el autor, digamos, intelectual de esa masacre que acabó con casi 3.000 personas fallecidas, destruyendo las dos torres gemelas, el World Trade Center, y un ataque también al Pentágono y otro avión que también pues impactó en una zona de Pensilvania. El número de víctimas me imagino que estará más o menos correlacionado con España. Quizás en España no tuvo ese impacto mediático que pudo tener con Estados Unidos, pero desde luego, independientemente de las víctimas, un atentado de esa magnitud es totalmente censurable, totalmente deplorable y bueno, obviamente los yihadistas, los terroristas están detrás de estos ataques que bueno, al final este tipo de personas están atacando un poco el mapa occidental por sus razones muchas veces, bueno, básicamente ideológicas y que se están llevando por delante vidas de civiles, de personas que nada tienen que ver y esto al final pues es una catástrofe mundial que cambia la vida de muchas personas. Y aunque ya han sucedido en 2001 y en 2004, Uh-huh. llevándose muchas víctimas por delante, bueno, creemos que es algo que al final este tipo de cosas no están equiparables, digamos, a una pandemia a nivel de, digamos, catastrofismo, porque al final una pandemia, por ejemplo, pues es algo que afecta a la población a nivel mundial, pero sí que, bueno, son sucesos que estremecen la piel y que al final dejan mucho dolor interno, creo. No sé cómo lo ves tú, Adrián. Sí, totalmente, sobre todo eso último deja mucho dolor, muchas secuelas dentro de lo que es en este caso, tanto para la sociedad norteamericana como también en su momento para la sociedad española. Después de 20 años pues, sigue habiendo muchas heridas, muchas respuestas por dar a muchas preguntas y cuestiones de qué fue lo que ha sucedido ahí, por qué se ha permitido. Es un poco un ataque al modo de vivir y de entender la vida al final desde un punto de vista occidental, como es en este caso, por parte pues de una población oriental con una religión muy marcada, con un sentido de la religión muy marcada y bueno, si no fuéramos como hemos sido constantemente a como estamos yendo ahora, Israel y Gaza, Palestina y demás países del África Oriental y demás, pues a bombardearles o a quitarles lo que es suyo, pues tampoco nos hubiera pasado esto, ¿no? Con todo y con eso, sabemos que ha habido un grupo terrorista que al final ha sido el principal autor de estos dos acontecimientos tan desastrosos, tanto el 11M como el 11S, que fue Al-Qaeda, como te decías, presidido por Osama Bin Laden, que años después en el gobierno de Obama lo detectaron y al final acabaron con su vida. Yo no sé si recordarás en un momento aquí en España cuando se retransmitió en directo, sobre todo recuerdo yo el momento Antena 3, el periodista Matías Prats, que daba la noticia en directo y daban esas imágenes en el 2001, el 11 de septiembre. Yo las recuerdo perfectamente porque además de hecho éramos niños, tú y yo, tenía 4 o 5 años, no mucho más, y yo lo vi en ese momento en la televisión en casa de mis abuelos. O sea, yo recuerdo ese momento de verlo en directo y es uno de los momentos que igual nuestra generación, desde muy pequeños, lo tenemos muy marcado. Eso y diría también el tema del Prestige.
diría como que son los acontecimientos también un poco por el tema de escucharlo en la radio en ese momento, que en 2004 con todo el tema del 11M, ¿no? Yo creo que son 3 acontecimientos en los que hemos podido vivirlo de alguna manera a través de los medios de comunicación, como es en este caso, y de forma presente, y tenerlo algo como presente de esto, mi infancia también, en cierto modo, de una forma un poco más distanciada, pero a través de los medios, las grandes o las principales catástrofes o, bueno, situaciones peligrosas las hemos visto, ¿no? A través de eso. Hemos visto una realidad de niños en cierto momento, ¿no? Ciertos momentos que son puntuales, como no cabe duda, pero que lo hemos visto el desastre, la masacre, o sea, la barbarie total, y seguimos viendo, por desgracia, pero creo que ha sido de esos primeros momentos en los que desde pequeños hemos tenido ese contacto con esa realidad del mundo que, bueno, que no es la que vivimos, por suerte, pero que hay que tener en cuenta que ha habido otros niños, otras personas que sí lo han vivido, que han perdido personas allí y demás. Ah. Evidentemente, a nivel individual, pues es algo que marca a cualquier persona. Un atentado de esa magnitud, bueno, con tantos muertos, con tantas personas heridas, personas desaparecidas, y el hecho de verlo, o bien sea allí físicamente o de verlo a través de la televisión, pues es algo que evidentemente pues deja secuelas. O nos acordamos, yo también incluso me acuerdo de ese momento de verlo por la televisión. Y ya no solo a nivel individual, estos atentados también nos marcan como sociedad y como población, porque al final la sociedad americana, por ejemplo, también a raíz de eso hizo que, bueno, que desarrollaran mucho más una fobia o una manera de pensar contraria a las personas, digamos, pues árabes, o a las personas que pudieran estar relacionadas con la parte oriental. Simplemente por el hecho de que cuatro locos, 4 suicidas, pues decidieron poner en marcha un plan malévolo y salvaje de acabar con su vida y con la de miles de personas por sus ideas, por sus ideas, básicamente. Y eso hace que como sociedad también, en conjunto, no a nivel individual, que ya pues eso te marca psicológicamente, a nivel de sociedad y a nivel del conjunto de la población, también, bueno, genera eso un cierto rechazo hacia las personas árabes, o una discriminación. Incluso, pues se pueden consultar datos de que a raíz de los atentados, por ejemplo en Estados Unidos, pues sí que crecieron los delitos de odio contra personas pues árabes que residían en América. Yo creo que esto es evidentemente una consecuencia de lo que sucedió. Al final, las personas pues buscamos esa manera bueno, de encontrar de buscar un culpable que pague lo que 4 locos pues destrozaron. Totalmente. Ya no solo eso, sino a la hora de cuando también hay que tener en cuenta que tanto en el 11S como el 11M, y sí que me gustaría que nos centráramos más en lo que supone el 11M, lo que supuso ya no solo el impacto social, sino el impacto mediático a la hora de que los diferentes medios de comunicación, radio, televisión, prensa en ese momento transmitían la noticia, y a lo largo de los días, porque recordemos que en 2004 estábamos en un contexto en el que 11 de marzo pasó eso, por la mañana bien temprano, el 14 de marzo había elecciones, Congreso, y era cuando se iniciaba la primera legislatura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y digamos que, bueno, esto al final, ver cómo ha pasado 20 años, se ha ido contando lo que se ha ido contando de las diferentes informaciones, que muchas de ellas han sido falsas, salen a la luz después de 20 años. Una serie de historias basadas en testimonios que lo han vivido, que han padecido pues todas esas informaciones falsas, pero un poco como ese poder mediático aliándose como siempre con ese poder político, hablamos del PP, en este caso le interesaba que se hiciera referencia, en vez de que a que el grupo terrorista quien había cometido este fatídico atentado
hubiera sido ETA y no Al Qaeda, interesado por unos intereses políticos. Hay que ver un poco cómo es que se conforma todo esto, y en ese momento es un poco hay mucha gente, muchos periodistas expertos. De hecho, si vemos el documental, uno de los de Jordi Évole, hace unas cuantas semanas, que hablaban, bueno, de eso, con diferentes periodistas que en ese momento, como Iñaki Gabilondo y demás personas así importantes e ilustres que conocemos, del mundo del periodismo, trataban la información en aquel momento, y claro, llegaban informaciones que no eran muy correctas. Había, bueno, diferentes, como puede ser, ¿cómo decirte? Bueno, por ejemplo... Que los datos en muchas ocasiones, dependiendo del medio que los publicara, no eran correlativos. Pero eso al final, digamos que es normal, porque yo entiendo que en situaciones límite de catástrofes o de atentados o de accidentes que implican a muchas personas, al final hay que entender el papel de los medios de comunicación que intentan conseguir, digamos, la noticia de la manera más rápida posible, ser los primeros en transmitirla y al final eso también provoca que existan informaciones imprecisas o que se den en ocasiones datos que no son del todo verdad, son ciertos. Pero claro, hablamos del 11M. Sí, pero bueno, al margen de eso hay que tratar de ver y esclarecer que al final había un contexto electoral, político, que interesaba de alguna manera, por parte al menos de algunos, de llevar a cabo un protagonismo, la delantera de lo que es el relato que se quiere hacer en base y en favor de unos intereses. Hay que recordar que ya margen de todo eso, hay que recordar que en total fueron 192 fallecidos, más de 2.000 heridos en Madrid, y que estallaron al mismo tiempo 10 bombas prácticamente en 4 trenes de cercanías diferentes al mismo tiempo. Como decíamos, el primer momento apuntaban la autoría de la banda terrorista ETA, aunque pronto se supo que en realidad había sido un atentado yihadista por parte de Al Qaeda. Hay que recordar también un poco ese estallido de las bombas y demás. En este caso, pues cuando se estaba comunicando acerca de quién podría ser y demás, Arnaldo Otegi descartaba la implicación de ETA en aquellos atentados el mismo día, a las 10 de la mañana, expresando su absoluto rechazo a lo ocurrido, como no podría ser de otra manera, y era el mismo tiempo que lanzaba sospechas hacia sectores de la resistencia árabe. Luego el ministro Ángel Acebes, a la 1:15 de ese mismo día, que en ese momento era el ministro de Interior, compareció pues para lamentar los hechos y llegó a decir que ETA había logrado su objetivo. Recordemos que en ese momento quien gobernaba era José María Aznar, y comparecía a las 2 de ese mismo día, en la que no mencionaba directamente a la banda terrorista ETA, pero que parecería referirse a la banda en sí en esos momentos. Después, sobre las 5:30, la policía descubre una furgoneta que era sospechosa, que había sido hallada por la mañana en Alcalá de Henares. Se analiza en las dependencias policiales y encuentran que en ella hay 7 detonadores y una cinta con versículos del Corán. A las 6 queda aprobada la resolución 1530 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante la cual, pues bueno, la ONU condenaba los ataques, ese atentado en la T4 de Madrid, y los atribuía su autoría a ETA, tras la petición expresa de que España de mencionar a la banda terrorista. Esto recordemos por orden, digamos, por quien presidía en ese momento el gobierno, que era el Partido Popular. Y luego a las 8, en una nueva comparecencia, el ministro Ángel Acebes revelaba el hallazgo de la furgoneta y explicaba que por primera vez se estaban trabajando en 2 líneas de investigación, aunque aseguraba que la línea esencial seguía siendo ETA. Y esa misma hora, la comisaría de Vallecas encuentra una mochila con hasta 12 kilos de explosivos. A la 1 de la noche de ese mismo día también sale a la luz que las brigadas de
Abu Hafs al-Masri, grupo que asegura que estar vinculado a Al-Qaeda, reivindican ellos mismos ese atentado. Se adhiere, la autoría, ¿no? Se atribuyen ellos la auditoría de ese atentado. Durante luego los 2 días siguientes se producen una serie, como conocíamos y seguramente hemos visto, una serie de manifestaciones multitudinarias en toda España en contra del terrorismo y de los actos que se habían perpetrado, muchas de ellas pues exigiendo realmente cuál era la verdad sobre la autoría de esos mismos. Y el 14 de marzo fue cuando el PSOE ganó las elecciones generales, como decía, con el primer legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero como candidato para el gobierno. Pasado ya un tiempo, el 3 de abril, la policía rodeó un piso franco en Leganés en el que encontraban una serie de supuestos autores materiales de los atentados que simularon una explosión en la que también resultó fallecido un agente del Grupo Especial de Operaciones. Un poco todo esto para poner en contexto cómo ha surgido en cada momento. Ya digo, ese día pues era muy frenético de dar solución, dar una respuesta, ¿no?, por parte de la policía y de los políticos que al final gobernaban, de una respuesta a la gente, a la sociedad española, pues lo que estaba ocurriendo y qué es lo que realmente había ocurrido, quiénes eran los autores materiales de todo de poner allí los explosivos y de al final cometer el fallecimiento de 192 personas en la estación de Atocha de Madrid. Así es. Y bueno, está bien también ver la diferencia en cuanto a la forma de responder ante esos atentados entre España y Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, la respuesta fue, básicamente al cabo de poco tiempo, unos meses, declarar la guerra a Afganistán, invadir Afganistán y iniciar una guerra que lleva unos 20 años de curso, que ha rematado en 2020, 2019, desde 2001, y ahora nuevamente Afganistán ha vuelto el poder a manos de los talibanes. Y España, sin embargo, pues los resultados, la manera de responder ante ese atentado fue llevar a cabo una serie de investigaciones que, como tú dices, acaba con la detención en un piso franco de uno de los líderes o autores que pudieron perpetrar ese atentado del terror. Obviamente, las respuestas de Estados Unidos y España son muy diferentes. En el caso de Estados Unidos, declaran la guerra a todo un país entero. España simplemente lleva a cabo una investigación para intentar detener a los autores y decir a toda la sociedad española: mirad, aquí está, esta es la persona responsable de todo lo que ha sucedido, vamos a juzgarlo, vamos a condenarlo. Y lo de Estados Unidos ya es totalmente abrumador, declarar la guerra y aniquilar todo lo que esté relacionado o cualquier persona que pueda mantener en su hogar a alguien que pueda estar relacionado con cualquiera de esos terroristas. Las respuestas son completamente, desproporcionadas con respecto a un país con otro. Pero también por otra parte es normal porque Estados Unidos cuenta con una población muchísimo más amplia, muchísimos más medios. Obviamente, no justifica que el tener más medios te permita invadir un país o declarar la guerra y matar inocentes, pero no, desde luego que no. Habrá opiniones de todo tipo, supongo, pero sí que esa diferencia en cuanto a la reacción, sí que hay una diferencia importante en cuanto a la reacción de cómo reaccionamos después de un atentado entre España y Estados Unidos, es una diferencia importante. Sí, eso es verdad. Somos menos reaccionarios, pero sí que ante este tipo de cosas, pues tratamos de responder, ¿no? De buscar una respuesta a todos estos sucesos. Lo que sí hay que destacar y que me gustaría comentar, como hemos hablado en nuestros capítulos, sobre todo en el anterior hablando del caso Koldo y demás, yo he mencionado al diario.es, uno de los diarios pues más independientes, ¿no?, y más objetivos que existen para mí personalmente a día de hoy en cuanto al periodismo en España, y digamos que hacen un podcast diario que se llama Un tema al día, en el que hablan de muchas cuestiones que tienen que ver de actualidad y demás, y tratan ese tema
cada día en el podcast. En uno de ellos, con motivo justo en el día 11M, con motivo del aniversario de los 20 años de sufrir el atentado aquí en España, hablaban de una serie de determinados periodistas, medios, foros de internet en aquel momento, que, y se hicieron cargo de alguna manera de difundir una serie de información falsa, como puede ser en Radio Nacional de España, que lo sigue haciendo Federico Jiménez de los Santos, o el que era el director del Mundo en aquel momento, que era ex marido de Agatha Ruiz de la Prada en su momento. Con una serie de intereses comerciales, cacerías personales, una estrategia que digamos que a día de hoy sigue estando vigente y que vemos más, que se esconden menos, ¿no?, a la hora de difundir este tipo de cosas, pero bueno, digamos que ese fue el punto de partida y por lo menos muchos en este podcast, si lo escuchas, hablan con diferentes directores y periodistas en ese momento que dieron la noticia, como en este caso puede ser Gumersindo Lafuente, que fue director del Mundo entre los años 2000 y 2006 y que fue testigo de este tipo de cosas, que al final comentaba muchas veces que venían, llamaban algunos políticos, ministros, dentro de lo que es del grupo cercano de Aznar, para pedirles que por favor esta información que era absolutamente falsa la difundieran también en su periódico, ¿no? Se negaron, pero sí que hay que decir que hay una persona que también a la que han perjudicado. Hay que decir que todas estas informaciones al final acaban perjudicando, señalando siempre a una persona que realmente no tenía nada que ver y que no estaba realmente implicada, sino que era comisario jefe de la Policía Nacional en Vallecas en el año 2004. En ese momento se llama Rodolfo Ruiz y que fue en ese momento, en ese año, objeto de una persecución mediática por parte de la prensa, y que al final le acabó llevando una serie de consecuencias muy graves para su vida personal y profesional. Le acabaron echando a la empresa. Su mujer, con todo eso, se suicidó, ha tenido muchos problemas de salud que le ha impedido, pues eso, poder seguir ejerciendo como comisario jefe. Es decir, hasta dónde llega el poder político para intervenir de cierta manera y de influir como quería influir, digamos, el Partido Popular, el gobierno de José María Aznar, para que al final se diera a entender para conseguir una victoria electoral. Más que nada, el principal problema y objetivo era conseguir una victoria electoral en ese año, sabiendo que el día 14 se iba se iba a dar los resultados de estas elecciones en ese momento, para evitar que saliera, en este caso, el Partido Socialista como salió y José Luis Rodríguez Zapatero como nuevo presidente del Congreso de los Diputados. La verdad que es bastante revelador ver cómo, a pesar de todo esto, a raíz de ahí ha sido como, no es que lo diga yo, lo dicen a estos periodistas que los entrevistan, a estas personas que comentan, que son profesionales del mundo del periodismo, que llevan muchos años y décadas, que también, como decía antes, en el programa de Jordi Évole también lo hizo hace, creo recordar, en esa misma semana del día 11, si no, escucharlo, verlo a través de La Sexta, que está muy interesante, la verdad. Todos esos periodistas estaban en ese momento cubriendo la noticia, ¿no?, desde sus diferentes medios, programas de radio, etcétera. En el momento de cubrirla, claro, tenían conocimiento de que este tipo de informaciones que daban otros compañeros profesionales de otros medios diferentes, tenían toda la constancia de que esto realmente era un intento, ¿no?, de infoxicar. Hablamos de la infoxicación, pues es una infoxicación en toda regla, fue el punto de partida. Ellos lo definen como el punto de partida a la hora de definir y de difundir todos estos primeros bulos acerca de un acontecimiento y un hecho que estaba ya probado, que había un grupo terrorista fuera de España que se había atribuido, ellos mismos hicieron el comunicado oficial, que se había atribuido ese atentado, ¿no?, para ellos logro. Con lo cual queda muy claro que desde ese punto, desde ese día, hubo un punto en el partido en el que se ha ido continuando y que vemos ahora con más, con menos
bueno, que se esconde menos, ¿no?, a la hora de difundir esto, y que lo vemos desde hace unos cuantos años para aquí, con todo el tema del acceso a redes sociales, internet que tiene mayoritariamente, y la facilidad que hay para difundir y expandir una serie de noticias falsas Claro. que no ha habido nunca, vamos. Y podemos ver un poco el reflejo de lo que está pasando con el tema de Isabel Díaz Ayuso y su pareja, las comisiones, con su jefe de gabinete de prensa e imagen, que es Miguel Ángel Rodríguez, etcétera, etcétera. Son ejemplos actuales de todo eso, de lo que partió este primer intento, esta primera forma de difundir algo que realmente no era así, por un interés Claro, meramente político, claro. claro. Fíjate que seguramente hay muchísima, bueno, desinformación y muchísima, sobre todo, manipulación también, manipulación informativa con respecto a esto para, bueno, para obtener sobre todo rédito político, generalmente. Y la desinformación o ese mal uso de bueno, de la información para al final aprovecharse y sacar, bueno, un interés personal, yo creo que nace un poco a través de una publicidad que se genera pues a través de una empresa, pero creo que ya cuando hay este tipo de sucesos, de catástrofes, de actos terroristas, bueno, ya es bastante deplorable el hecho de que se intente manipular la información que se tiene para obtener un rendimiento personal. Bien puede ser pues ascender un cargo político o obtener un beneficio de algún tipo. Eh, Está claro que al final bueno, esa desinformación, eso genera pues un malestar en la sociedad, porque al final la sociedad no es tonta y saben perfectamente cuáles son los medios que tienen que ver y de los que son fiables para poder estar, digamos, altamente capacitados para dar esa información que es verídica. Y es verdad que con las redes sociales ahora pues se puede manipular de una manera mucho más elegante, incluso con el auge de las inteligencias artificiales ya es algo que es imparable. Total. Entonces vivimos estamos cambiando a la era de la inteligencia artificial en la que cualquier persona puede fingir absolutamente lo que le dé la gana, por lo que si ya antes había una manipulación informativa, ahora pues entiendo que sin tener demasiados conocimientos se puede llevar a extremos incluso mucho peores de los que ya hemos visto. Y esto pues da poder a personas pues que si quieren obtener algún tipo de beneficio personal manipulando la información que llega, pues lo van a poder hacer. Está claro que no va a salir gratis, porque también cada vez hay nuevas regulaciones de la Unión Europea de la inteligencia artificial para bueno, para limitar un poco el uso que se haga de ella. Claro. Pero está claro que en sucesos como el 11M o el 11S hubo manipulación informativa. Está claro. Un Ya, detalle sí, interesante del 11S, bueno, ha habido personas supervivientes que se han conocido mediáticamente y más. Recuerdo, escuchaba noticias de hace un par de años o 3, no hace mucho, de una señora que afirmaba en todo momento que era superviviente del atentado y de las Torres Gemelas, que estuvo en las Torres Gemelas en su momento y demás. Y ha ido pasando y se ha ido lucrando a través de pasar por diferentes medios de comunicación, televisiones y demás, dando como un testigo verdadero y veraz de lo que había pasado, ¿no? Como es una superviviente del 11S, que es algo que sí, marca mucho y que al final genera un interés mediático y un cierto punto de morbo mediático, lo que vemos un poco la prensa amarilla y demás, todo ese tipo de cosas que al final interesan pues a lo que es la audiencia americana habitualmente, ¿no? O la gran mayoría de la audiencia americana a la hora de verlo en diferentes medios de televisión, radio, etcétera. Y resultó que no era verdad. Es decir, ha habido una persona que todo este año se la ha creído con
una mentira desastrosa y hasta no hace muchos años se destapó que realmente esa persona ni estuvo allí, ni fue superviviente ni nada, ni siquiera había estado allí en ningún momento, ni había estado presente en el momento que ocurrió. Con todo esto hay que dejar claro una cosa, que el tema de que las inteligencias artificiales, redes sociales, todas las herramientas que tenemos ahora para dar una comunicación, dar una información, no es tanto el problema de esas herramientas, sino, como decía alguna vez, de cómo se utilizan, ¿no? Y para qué se están utilizando. Es lo mismo que con los periodistas como Federico Jiménez Los Santos y otros tantos más, OK Diario, por ejemplo, otro medio, otra serie de cadenas importantes, periódicos importantes, programas de radio importantes, cadenas, que utilizan esos medios y tienen un altavoz importante que difunde a mucha gente que al final se lo acaba creyendo lo que les digan, que lo utilizan de una manera completamente errónea, al final siendo como tiene que ser la profesión de un periodista, ¿no? Tiene que ser con un rigor y con una objetividad lo más posible. Por suerte, hay otros tantos medios que no son, que al final, bueno, esos medios masivos lo que pasa es que al final están a favor, están subyugados a un poder político, un poder empresarial, que son los anunciantes y los políticos que han metido mano ahí, o quien forma parte de ese equipo, bueno, de ese consejo de administración, de ese grupo grande de medios, de los que al final son quienes deciden, quienes cortan el bacalao, qué información darla, ¿no? Y cómo darla, ¿no? Son, digamos, los que marcan esa línea editorial. Y no realmente el director o directora de ese diario, de esa radio o de ese medio de prensa digital, como puede ser, o de esa televisión, que es quien, digamos, la cara visible, quien tendría que dar esa línea editorial y no faltar a la verdad en cuanto a una serie de hechos. Por suerte, como decía, tenemos otra serie de medios que son más independientes de todo ese poder político y empresarial, que buscan la mayor objetividad posible, regirse en base a lo que investigan, a lo que llegan a contrastar la información y a lo que pueden, el acceso a la información más veraz que pueden tener, son los que realmente están en favor de contar las cosas como realmente son, ¿no? No falta la verdad en ese tipo de cosas. Y como siempre pongo de ejemplo al diario.es, porque al final quien en este caso hace posible que se sigan que siga funcionando este periódico y que sigan trabajando, pudiendo trabajar y dar toda esta información que dan, es gracias a la gente, a la sociedad, a la gente que se suscribe, que aporta pues eso, la cantidad que ellos consideran para seguir funcionando, como pasa con otros tantos periódicos que son más locales o son independientes, otros medios de información que son independientes de todos esos poderes mediáticos, poderes políticos y empresariales que hacen una labor muy importante y es, digamos, yo creo, a las fuentes que realmente deberíamos de acudir si realmente queremos saber o conocer realmente una información veraz sobre lo que está pasando en nuestro país. Claro. Y al final, bueno, bien es cierto que entiendo que, bueno, la profesión de un periodista, aunque yo no soy periodista, pues entiendo que pasa por intentar ser lo más objetivo posible, pero también es verdad que en muchas ocasiones, pues las personas también somos subjetivos y, bueno, tenemos nuestras preferencias, nuestros gustos, y entiendo que a veces, pues cuando se trata de, bueno, de trasladar información al público, a la gente en general, pues también hay un cierto componente emocional que hace que se pierda un poco esa objetividad. Y en ocasiones, pues las ideas personales también afloran y al final, pues siempre hay una parte emocional que te hace dar el discurso, pues a lo mejor de un modo u otro, en función de bueno, de tus preferencias o de tus ideas. Pero está claro que todo el mundo es un poco subjetivo. Al final no somos máquinas y es imposible dar la información hablando solo de números y cifras y no dar una opinión ni que se note que tú piensas de una manera o de otra. Pero una cosa es tener objetividad o subjetividad y otra cosa distinta es la manipulación.
el simplemente hablar de una parte de la información, obviando otra, que también es igual de importante, o hablar únicamente de determinados sucesos o de determinados temas, olvidando otros que también son importantes. Y al final, yo creo que si es más objetivo o menos, ya no es tan importante, sino que lo que de verdad es importante es el poder hablar un poco de todo y el poder dar una información que sea un poco completa y que sin que falten, digamos, pues todas las patas de la mesa y no hablar solo de, bueno, de lo que más interesa en ese momento, dejando de lado otras cosas que simplemente pueden perjudicar en ese momento a quien está transmitiendo la información o al grupo o a la empresa a la que se debe o etcétera, etcétera. Claro. No, sí, eso tienes razón, pero bueno, hay que siempre contar que hay unos hechos y unos datos y unas informaciones que, pese a querer darles pues un cierto carácter ideológico o político, o tratar de llevarlo a esos puntos ideológicos y políticos, ¿no? Tratar de tergiversar o poner en favor todo eso. Hay cosas y hechos que son inaludibles y que son imposibles de transferir o de darles un pie a una interpretación fuera de lo que del hecho que ha ocurrido. Al final los periodistas su trabajo es ese, ¿no? Toda persona que quiera dar una información la da, la cuenta. Otra cosa es y cuentan los hechos que han ocurrido. Pasa que siempre hay una parte política, mediática y demás que no va a entender o que va a entender que eso es en contra de ellos, ¿no? De los que ellos favorecen. No se trata de estar en contra de los que ellos favorecen, sino de contar las cosas como son. Si esos otros medios quieren ir en favor de los implicados en esa causa de corrupción, como puede ser, por poner de ejemplo algo, es otra cosa. Es otro. Eso ya no es información. Lo que deben dar los periodistas es información. Sea la que guste o no guste, hay informaciones que no gustan, no tienen por qué gustar esas informaciones. Informaciones que duelen, que decepcionan, que abochornan, como puede ser toda esta serie de casos de corrupción, pero que son reales y que hay que aceptar que esto está pasando, contar realmente lo que ha pasado. Así es. Y bueno, está claro que la información que llega, bueno, en determinados casos y en especial en el 11M y en el 11S, pues se manipuló y bueno, pues hubo quien intentó, pues a lo mejor sacar algún tipo de beneficio de ello. Y está claro que es muy difícil de controlar. Es muy difícil de controlar, de poner un límite a en qué momento estás hablando de algo que ya no está, digamos, relacionado con lo que está pasando y es algo más que está, digamos, en orígenes a lo que esa propia persona tiene como sus preferencias o su forma de pensar. Es muy difícil establecer un límite porque cada persona tiene su forma de pensar y bueno, sus creencias, pero al final hay hechos y datos que tienen que ser contados como son. Si hubo 2.900 víctimas, pues está claro que la mayor parte de la gente sabe perfectamente quiénes fueron los autores y cuál fue, digamos, el motivo por el cual se llevó a cabo cualquiera de estos dos atentados. Cada uno puede tener bueno, sus creencias, su forma de pensar, pero desde luego hay datos que están ahí y que no, bueno, se podrán manipular, pero desde luego eh, al final, analizando los datos fríamente, eh, pues se sabe que, por ejemplo, en el caso de en el caso de estos dos atentados, Al Qaeda estaba detrás. Eh, no sé si en el caso del 11M ETA pudo tener también algo que ver, pero al final la manipulación informativa siempre va a estar ahí y cuando ves distintos medios, te informas con distintos periodistas
y ves las diferentes perspectivas del caso y tienes una visión global de lo que ha sucedido, al final siempre se acaba apuntando hacia el mismo lugar, que es hacia la objetividad y hacia, bueno, hacia algo que no se puede tapar. Ujú. Que es que cuando hay una objetividad que explica las cosas como, bueno, como han pasado, eh, es todo mucho más esclarecedor. Claro. Hay una cosa al hilo de lo que comentabas y es que no sé si es que tendrá que ver con la ideología o no, pero me sorprende, me llama poderosamente la atención que cuando pasa algo en la derecha, como en estos casos de corrupción, el tema de Ayuso, el nombre de Ayuso y demás cosas, siempre el votante medio o el votante habitual de este partido, cuando dan esas informaciones, no lo criminalizan, sino de hecho le dan la vuelta, lo tergiversan de cierta manera, lo justifican sobremanera, algo que realmente es injustificable y está en base en unos hechos que ha investigado la fiscalía y que en base a que están probados, que la propia persona ha admitido que ha cometido esos delitos. Y sorprende todavía que desde los foros mediáticos y también sociales y políticos tratan de toda esa información que se difunde, que al final saben que es verdad, de darle la vuelta de cierta manera, de tergiversar las cosas, de dar a entender o de explicarlo a su manera, que realmente no son como se cuenta y como en este caso, en base a la investigación que hace la fiscalía y los jueces y demás, y la policía, y luego también los propios periodistas, a contrastar toda esa información y luego se demuestra que hay unos hechos que son verdad, de tratar de justificar por encima de todo que y tratar de hacer ver o dar la imagen de que eso está bien hecho y que no pasa nada. Me Sí, sorprende sobremanera que eso sea constante. O sea, yo tengo amigos que particularmente, pues mira, son de votantes del PP y me sorprende la manera con la que defienden y justifican todo por encima de todo. Cosas que para nada son unos hechos que están ahí más que probados y que no hay justificación de ninguna manera de la que puedas defender algo como es un caso de corrupción. No lo entiendo. supongo que al final, pues es como, es un poco parecido al forofo de un equipo de fútbol, que nunca ve las faltas que comete su equipo, pero sí ve todas las faltas que han cometido los contrarios. Me imagino que es como una especie también de escudo defensivo cuando tú, el partido al que votas o con el que te sientes identificado, con la ideología con lo que más te identificas, cuando parece que pueden haber cometido algún tipo de delito de cualquier índole, bien sea un delito económico, fiscal, pues yo creo que automáticamente tu propio organismo trata de defenderse o de poner una armazón o un escudo Ujú. y intentar pues negarlo todo. Y es como un mecanismo, yo supongo que es como un mecanismo de defensa para intentar autojustificarse que el partido con el que te identificas o el equipo de fútbol con el que te identificas, con el que te sientes más afín, pues no ha hecho nada para merecerse eso. Es a lo Ujú. mejor una forma de autodefensa y de justificación de las ideas propias para poder, bueno, para poder seguirse manteniendo identificados con ese grupo, con ese partido, y que eso no te genere una frustración o una contradicción interna que te lleve a una crisis. Claro. Pero, A ver, en cierto modo lo puedo llegar a entender. No soy yo muy fan del fútbol en este caso. Pero frente a algo que es que a mí me puede abochornar, ya no solo, o sea, me abochornan, yo no me río ni me parece que sea ala que les den, que se jodan los del PP o la gente que le vote. En cierto modo sí, porque se lo merecen, pero ante una cuestión que al final es transversal hacia todos los partidos, que como es la corrupción, en unos casos a una serie de miramientos y no pasa nada, y en otros vayan a muerte, yo digo, no, es que me parece igual de abochornante
Y creo que la cara que tenía, en este caso, Yolanda Díaz este pasado miércoles en la sesión de control en el Congreso refleja un poco el sentir, ¿no? General de la sociedad española, ese abochorno de el y tú más, que si el caso Collo, que si el caso de Ayuso, y entre unos y otros, PP-PSOE, como siempre, ese bipartidismo, a darse de hostias, a increparse constantemente, a decir tú lo has hecho peor, pues anda que tu caso con no sé quién, anda que... Y estar constante en eso y sacar a reflejar ese abochornamiento de que es corrupción. La corrupción en política no debería de estar. Y si está y sucede, que se castigue como se tiene que castigar, sean de un partido o de otro. Y creo que la cara en este caso, Yolanda Díaz, refleja precisamente lo que al final nos sentimos el resto de la sociedad española. Nos sentimos que estamos en medio de dos señores y de dos grupos políticos grandes en este país que están a hacer un juego entre ellos mismos, a increparse, a ver quién gana mediáticamente y en redes sociales la pelea, la disputa, y no por estar en lo que hay que estar, que la corrupción se tiene que acabar y se tiene que erradicar sobremanera. Sí, Ya está. es verdad, es verdad. Al final, en lugar de intentar pues aplacar esos casos de corrupción y meter en la cárcel a los responsables o aplicarle las sanciones respectivas en esos casos concretos, al final parece que todo se vuelve una batalla de y tú más, y tú más, y tú más, y tú más, pero después todo sigue igual. Todo sigue igual, nada cambia. Por eso. Cada año, pues un nuevo caso, saldrá a la luz otro caso distinto, da igual de qué partido político, da igual. Y seguiremos Y con detrás de todo y eso más y habrá más. una campaña de infoxicación, porque no se lo puede llamar información, infoxicación hacia el resto de la sociedad para que al final haya una polarización tremenda y cada uno se crea las mentiras de otros y viceversa. Y eso no puede ser. Claro, y todo esto genera al final, pues hay como una especie de como de caldo de cultivo para que la gente, lo que tú dices, empiecen a polarizarse, la gente, pues cada vez hay más tensión, mayores discusiones, empiezas a defender puntos de vista más extremos y eso, pues lógicamente no ayuda, porque cuanto más polarizados estemos, a menos acuerdos se puede llegar y más difícil es hacer cualquier cosa al final. Totalmente. Por lo que, bueno, al final yo creo que, bueno, la clase política no ayuda en casos, bueno, en muy pocos casos ayuda y ya Sí, cuando se producen atentados o, bueno, ataques terroristas como de los que hemos estado hablando en el episodio de hoy, pues lógicamente no sé si han sabido estar a la altura porque la verdad es que la manipulación informativa y desinformación es importante, la que hay, y debería combatirse de una manera bastante más contundente, pero bueno, a ver si aprendemos para el futuro, para poder, bueno, para poder estar más rápidos ante casos como estos y evitar que vuelvan a pasar ataques de este tipo o que se vuelvan a repetir sucesos que no deberían haber sucedido nunca. claro. Por eso ya digo que hay todavía, y por suerte cada vez los habrá más, medios de comunicación independientes y periodistas independientes profesionales que hagan esa labor que tanto hace falta. Probablemente proliferen mayores profesionales independientes en el futuro, sí, que, bueno, que se dediquen más a informar desde un punto de vista más objetivo y no tanto dependiendo de un medio de comunicación grande que al final pues te tienes que ceñir a todas sus pautas y todas sus directrices. Totalmente. Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado al análisis de hoy en este episodio número 10 del Ruedecito Superstar Show, hablando sobre estos trágicos sucesos del 11M y el 11S. Y bueno, volvemos para la semana que viene con nuevas novedades, hablando de más noticias, más actualidad. Y nada, gracias Adrián otra vez. Gracias a ti, Javier, y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.